Hola, bienvenido a otro de nuestros videos. Aquí quien les habla es Davi. Y mis nobles y queridos hermanos, hace tiempo que no veo algo proveniente de alguien relacionado con los grandes medios, con el ámbito político. Aldo Rebelo dijo cosas, hermanos míos, impresionantes sobre el posible triunfo del Molusco. Te pido que prestes mucha atención, no para causar miedo, pánico o desilusión, sino para que te prevengas, ¿verdad?, en caso de que eso suceda, para que entiendas bien la situación de Brasil. Incluso él da ejemplos, hermanos míos, que hace mucho ya no se veían, ¿verdad? Vimos cosas de ese tipo en la época del doctor Eneas, ¿verdad?, del doctor Batista Vidal, de Adriano Benayón. Pero actualmente no ves a nadie hablando. Y Aldo Rebelo dijo las cosas como son en un podcast llamado Tubacast. Fueron casi 2 horas de transmisión en vivo, faltaron 5 minutos para completar las 2 horas. Voy a dejar el enlace de esa transmisión completa para que lo veas, pero antes te pido que veas conmigo este fragmento que es uno de los puntos más interesantes de este podcast. ¿Está bien? Y que va a ilustrar bien la situación que vivimos y el por qué. ¿De acuerdo, familia? Vamos a ver aquí juntos. Mira, vamos a ver juntos. Vamos lá. Aquí. Es la búsqueda del petróleo. Y aquí tenemos el petróleo y despreciamos el petróleo. Aldo, y yo veo que este gobierno gasta mucho. Él solo aumenta el gasto mes tras mes. Y para compensar esos gastos, crea más impuestos. Entonces a cada rato viene Haddad, viene otra persona del gobierno y dice: mira, ese sector de allá está ganando mucho dinero. Entonces vamos a ver si hacemos una compensación para ver cómo es, ¿no? Siempre dicen eso, para hacer una compensación. No veo salida. Hasta 2027 no veo que haya una mejora en Brasil. Familia, ese modelo de negocio que él mencionó, ¿no? No, ese sector está ganando dinero, entonces vamos a ponerle impuestos, vamos a aumentar la tasa, como hizo, por ejemplo, con las blusitas. Están comprando mucho, entonces a ponerle impuestos. Eso solo es posible porque Brasil es un país de izquierda. La mentalidad de la población es de un país de izquierda. Lo primero que necesitas hacer para entender esto es olvidarte de las redes sociales. No estoy diciendo que no las uses, pero olvida lo que ves ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente ve que el conservadurismo es muy grande en las redes, que es la mayoría. Y eso causa la falsa ilusión de que en el pueblo, en las calles, es lo mismo, y no es así. La generación TikTok, la generación de los videos cortos, esa banda que solo quiere cosas rápidas, que no quiere calentarse la cabeza con ningún tema, video de 10 minutos, Ave María, ni hablar de un documental. Esa generación, hermano, no se expresa, no le importa esos temas, pero cuando llega el momento de presentarse, ya tiene algo definido. Este de aquí, la izquierda cuida de mí, la izquierda siente lástima por mí. Para que tengas una idea de ese pensamiento brasileño, que es realmente de izquierda, ahora se hizo una propuesta para disminuir el IPVA. Y hay muchas críticas, gente diciendo: no, eso solo va a ayudar a quien tiene dinero. Quien paga IPVA de carro caro es rico. El pobre solo tiene carro antiguo, no paga IPVA. El gobierno ya se encargó de esos. No hay que bajar nada. Entonces lo mismo pasa en todos los otros sectores, porque somos un país de extrema izquierda. Es necesario entender eso, ¿ok? Siguiendo con eso, vamos a continuar, porque es ahora cuando la cosa se pone difícil. Vamos allá. Y si gana, cualquier persona que gane va a tener una bomba en 2027. ¿Qué crees que pasará si Lula sigue en el poder? ¿Qué va a pasar con Brasil en la cuestión fiscal y tributaria? ¿El brasileño tiene que prepararse? ¿Cuál es tu visión? Vamos a partir de la realidad actual. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Brasil está quebrado. Brasil es un país quebrado. Los economistas decían que iba a quebrar en 2027. No, ya quebró. ¿Quieres la prueba de que ya quebró? Brasil está sufriendo un apagón administrativo. Hace unos días había 40, 50 universidades paradas. Caramba. Las Fuerzas Armadas ya no tienen dinero para hacer los ejercicios regulares en la aviación y la marina. Poner los aviones a entrenar, a volar. No hay. El ministro de Defensa dijo que si Brasil es atacado, la mejor política es abrir las puertas, porque no hay condiciones para resistir. Hay un apagón en las agencias. Todos los ministerios, todos, sin excepción, tuvieron sus recursos congelados. Contingenciamiento es una expresión jurídica y administrativa para el congelamiento de recursos. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Tienes el presupuesto, pero no tienes los recursos para ejecutar el presupuesto. Entonces congelas recursos.
No puedes emitir una nota de compromiso presupuestario y pagar un gasto porque el dinero no existe. ¿Cómo responde el gobierno a esa situación? El gobierno responde aumentando los gastos para la elección e intentando aumentar los impuestos para pagar esos gastos. Eso no es una solución. El país necesita aumentar la recaudación, la base de la recaudación. No aumentando los impuestos, sino, si es posible, disminuyéndolos, porque eso hace que el país sea inviable. Hay una fuga de capitales y un traslado de domicilios fiscales en curso. ¿Quieres una explicación de la ola de quiebras, por ejemplo? Raizen, una gran empresa de logística y energía, Quebró. Presten atención, familia, porque varios de los que él está mencionando aquí, yo ya hice videos y les he estado explicando esto durante años. Por ejemplo, el tema del ejército. Enes, aún en vida, ya estaba diciendo esto. Miren, nuestras fuerzas armadas están desmanteladas. Miren, esto se hizo a propósito. No podemos con eso. Olvídense de peleas. Eso ya todo el mundo sabe que no aguantamos ni una hora de pelea. La función básica del ejército. Los tipos no pueden hacerla, que es vigilar nuestras fronteras. La cantidad de droga y armas que entra no es broma. Eso es intencional. Generales de alto rango siguen recibiendo su dinero, su salario millonario cada mes, ¿cierto? Ahora los ejercicios, los entrenamientos, el desarrollo de proyectos para proteger realmente el territorio nacional, eso, hermano, lleva muchas décadas detenido y, como ya dijo el doctor Eneas, fue uno de los grandes triunfos, ¿no?, del PT. Ahora, ¿por qué será? ¿No? Piensa por ti mismo. Continuando. Rumo, que es la rama de logística de esa empresa, está siendo vendida a los chinos. Tienes el Pão de Azúcar. ¿Quién diría que el Pão de Azúcar iba a quebrar algún día? Quebró. La morosidad está aumentando, tanto de las personas jurídicas como de las personas físicas. Tienes, además, ¿no?, una tasa de interés de 14, 15 al año, inversión cero. Esta semana vi en los periódicos que Lupo, que es una fábrica tradicional, ya se fue a Paraguay. Se fue a Paraguay. Otras están yendo a Paraguay. Hay filas de brasileños. Las empresas que se fueron a China, Tramontina se fue a China, WEC se fue a China. Esa otra de carrocerías de autobuses, la de Randón, no, la de Caxias, se fue a China. O sea, las empresas están buscando su destino. Y aquí, quien gana dinero de forma criminal es una institución como el Banco Master. Esa es la gente que gana dinero. El banco se volvió un instrumento, ya no para estimular la inversión, para prestar para la inversión. Pero es una fábrica de derivados, de ganar dinero con papeles. El país no es viable por ese camino. El país solo puede tener ajuste fiscal por medio de los ingresos. Exactamente, por medio de los ingresos, estimulando el crecimiento económico, el desarrollo y no aumentando impuestos. Si aumentan los impuestos, vas a tener dos consecuencias inmediatas. La primera es la morosidad, porque el empresario va a preferir pagarle a su empleado que pagar el impuesto. ¿Sí? La segunda consecuencia, si intenta hacer las dos cosas, es quebrar. Quebrar es volverse inviable. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Entonces creo que el futuro de Brasil con este gobierno es difícil. Es literalmente el fondo del pozo, ¿verdad? Pero Brasil tiene solución, Aldo. Totalmente tiene solución. Brasil la tiene. La naturaleza fue muy generosa con Brasil. Fue demasiado. Dios le dio a Brasil lo que no le dio a ningún otro país del mundo. Tienes la mayor frontera agropecuaria del mundo. Y cuando el mundo tiene como desafío la seguridad alimentaria, ningún país del mundo está preparado para ofrecer seguridad alimentaria como Brasil. Así es, ninguno. Ningún país tiene la capacidad de producir proteína, de producir comida, de producir granos como la tiene Brasil. Entonces esa es nuestra gran y primera ventaja. Y esa es la primera preocupación del mundo. Seguridad alimentaria. Esto la humanidad lo conoce desde hace 30 o 40 años. Televisión, no sé, 60, 70 años. Automóvil, 100 años aviación, no sé, 70, 80 años. La seguridad alimentaria existe desde que existe la humanidad. Y es 3 veces al día. La humanidad ya ha vivido sin esto. La humanidad nunca ha vivido sin comer y sin hacer las comidas diarias. Y solo hay una actividad en el mundo que garantiza eso. Es la agricultura y la ganadería. No hay otra. Puedes tener fábricas de todo, pero la comida tiene que venir del campo. La segunda necesidad del mundo es la energía.
Trump vino aquí a Venezuela. Hay mucha gente que dice que fue por la democracia. ¿Qué democracia? Interesante. Ningún país en el mundo ha derribado tanta democracia en la historia como Estados Unidos. Nunca fue democracia. Petróleo. Eso es petróleo. Guerra allá en Irán. ¿Por qué? Porque ellos son calvinistas y los iraníes son musulmanes. No, eso no es por eso. Hay países musulmanes como Arabia Saudita que tienen excelentes relaciones con Estados Unidos. Exactamente, no es religión, es petróleo. Petróleo. Entonces es la búsqueda del petróleo. Y aquí nosotros tenemos el petróleo y despreciamos el petróleo. En la Amazonia hay condiciones según Eletrobras. Yo digo la fuente porque puede ser consultado incluso en mi libro sobre la Amazonia. Eletrobras planeó duplicar la generación de energía con 7 u 8 hidroeléctricas más en la Amazonia, todas bloqueadas. La Amazonia es una fábrica de energía, Luan, porque tienes una cuenca, una llanura rodeada por 2 mesetas. La meseta central. Y del otro lado, la meseta de las Guayanas, o macizo de las Guayanas. Desde la meseta de las Guayanas, los ríos descienden hacia la llanura, formando cascadas y rápidos. Desde la meseta central, de la misma manera, el río Madeira, entre Portobello y la frontera con Bolivia, tiene 19 cascadas. Caramba. Es una fábrica de energía. Todo bloqueado, todo prohibido. Y China construyendo la hidroeléctrica más grande del mundo en el Tíbet, allá a 4.000 metros de altura. China, cuyos ríos, comparados con los ríos brasileños, son pequeños arroyos en comparación con los nuestros. Si comparas esos ríos de China con el río Amazonas, con el río Madeira, con el Purus, con el Xingu, con el Tapajós, con el río Negro, no son ríos que se puedan comparar con esos ríos de la Amazonia. Pero todo bloqueado, todo detenido. Entonces Brasil tiene el petróleo que empieza aquí en la cuenca de Pelotas y va hasta Amapá. 7.500 kilómetros de litoral donde tienes petróleo, todo bloqueado. La margen ecuatorial empieza en Río Grande do Norte y va hasta Amapá. Y tienes energía hidroeléctrica, tienes energía de biomasa, energía de biodiesel, tienes alcohol, etanol de maíz y de caña. Sí. Tienes energía eólica, tienes energía solar. Todo tipo de energía tiene Brasil. Es la matriz más diversificada del mundo, bloqueada por IBAMA, FUNAI, el Ministerio Público, porque creen que eso amenaza al medio ambiente. Ellos no creen que sea la pobreza la que amenaza al medio ambiente, que es la falta de saneamiento básico la que amenaza al medio ambiente. Ellos creen que lo que amenaza al medio ambiente es el desarrollo. Entonces tienes energía. Y el tercer elemento que puede proveer el futuro de Brasil de prosperidad es la frontera minera, son las tierras raras. En el siglo de las tierras raras, el país de las tierras raras es Brasil y la Amazonia es la región de las tierras raras. Brasil tiene tierras raras en todo su territorio. Si vas aquí al sur de Minas, hay tierras raras en ese cuadrilátero que va de Pozos de Caldas hasta Andradas. El gobierno incluso está programando o ya hizo una visita a esa área de tierras raras en el Triángulo Mineiro, tierras raras en Goiás, tierras raras en Roraima, tierras raras en Pará, tierras raras en Rondônia. En todo lugar hay tierras raras en Brasil. Ahora todo eso está bloqueado. Una mina que Brasil logró legalizar allá en Goiás. Los estadounidenses pagaron $14.000 millones. Primero pusieron $600 millones para ampliar la producción y después $2.500 millones para comprar. Una empresa cuyo accionista principal es el Pentágono. Hermano, no es una empresa privada. El accionista es el Pentágono, que es accionista. Y Brasil desperdiciando. Y nosotros podríamos tener 200 minas de esas operando, pero no hay recursos. Desperdiciando, cerrando. No, gente, hay que cambiar ese rumbo. Es que veo que Brasil se preocupa mucho por cosas pequeñas, a veces por un pronombre. Él, de él, el o de lo, y con cosas importantes, Aldo. No veo esa preocupación, no veo a los políticos hablar de lo que tú estás hablando, que Brasil tiene ese potencial. Y es menospreciado. ¿Por qué crees que el desinterés de los políticos en general? Luan, esa historia es difícil y es antigua.
En los años 70, en 1972, divulgaron en Roma un documento cuyo título es Eso también está en Internet. Digo que está en Internet porque cualquiera puede buscarlo. Se llama Los límites del crecimiento. Este documento es de autoría de una institución que fue denominada Club de Roma. ¿Cuál es la esencia de este documento? Decir que el planeta había llegado a su límite, que ya no podría soportar el desarrollo, que entraría en colapso. La naturaleza ya no soportaría más el desarrollo. Ahora, ¿cuál es la observación? Ya no soportaría más el desarrollo de los que no se habían desarrollado. De los que ya se habían desarrollado todo bien. No había ninguna amenaza. Entonces se necesitaba un foro que legitimara. Porque era un documento privado de empresas con tecnócratas y académicos. Convocaron una conferencia de la ONU para discutir el medio ambiente. Fue la primera conferencia de Estocolmo. Era el gobierno militar. El gobierno designó a un diplomático muy respetado para liderar nuestra delegación, el embajador Araujo Castro, que había sido ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Juan Goulart. Y aunque había sido ministro de un gobierno derrocado, fue preservado, no fue destituido, y se convirtió en embajador de Brasil ante la ONU, y tuvo un enfrentamiento muy serio con el embajador estadounidense en esa conferencia, que también era un estadista, un hombre muy preparado, fue senador de Estados Unidos, el embajador Patrick Moynihan, y el embajador Araujo Castro. Él dijo lo siguiente: esto no es medio ambiente, esto es otra cosa. ¿Ves? Congelar el poder militar mundial. ¿Y cómo congelaron el poder militar? Con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Porque ¿qué es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares? Las armas nucleares de los países fuertes, de las potencias, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, Unión Soviética en ese entonces, y China. Esas armas nucleares no amenazan la paz del mundo. Las armas nucleares de ustedes son las que van a amenazar. Por lo tanto, ustedes no pueden tener armas nucleares. Y entonces él decía, cuando ustedes aprobaron ese acuerdo, ese tratado de no proliferación, ustedes congelar el poder militar. Porque establecieron la superioridad frente a los otros países que tienen armas nucleares sobre los que no tienen. ¿Crees que si Japón hubiera tenido armas nucleares, Estados Unidos habría lanzado la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki? Gente. No. Ahora vean, familia, él está diciendo eso ahora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos escuchado aquí en varios videos, incluso yo haciendo y tantos otros con Eneas diciendo que eso era una humillación, ¿verdad? Que estábamos sometidos. Está bien, ¿no? Yo estoy en contra de que una nación como Irán o que más naciones como la mayoría aquí del Mercosur, ¿verdad?, tengan armas nucleares. Era un derecho incluso para garantizar que ese país no fuera invadido, pero no se puede, ¿verdad? Y Eneas estaba radicalmente en contra de eso. Y ahora mira, 2026, ¿estás escuchando lo mismo? A veces pongo aquí un video de Eneas, alguien dice déjalo descansar en paz, siempre estás hablando de él, pero nunca ha estado tan vigente, amigo. Sí, podríamos incluso hacer una comparación aquí, poner a Eneas diciendo eso y ver a la persona hablando ahora, Eneas diciendo eso en los 80 y hasta antes. Existe un programa destinado a someter a todos los países de América Latina, incluido Brasil, al mando de los Estados Unidos de América, acabando con la autodeterminación de nuestro pueblo. Se trata del diálogo interamericano que fue firmado por los dos candidatos que se presentan como si fueran adversarios. En realidad ellos están juntos conspirando contra Brasil, son verdaderos traidores de la patria. Cualquiera de ellos que sea elegido dará otro paso que puede ser decisivo para la pérdida de la soberanía nacional. Perderemos nuestro petróleo, nuestra Amazonía, nuestras riquezas del subsuelo y dejaremos de ser un pueblo libre. Es la solución, hermano, es la solución solo para que entendamos un poco lo que está pasando. ¿Por qué esas naciones quieren verdad que estemos en esa posición de sumisión? Es muy sencillo. A nosotros que nos gustan los autos, estoy seguro de que a muchos de ustedes también les gustan. Voy a dar un ejemplo. Imagina que sabes que un camarada en cierta región tiene un Maverick V8 impecable. Nadie nunca ha manejado el auto, está ahí guardado. Para que puedas comprar ese auto. Sería mejor que ese tipo que es el dueño hoy, sea rico o sea pobre. Tú quieres comprarle el auto a ese tipo. Es tu sueño, comprarle el auto a ese tipo.
Es mejor que él sea millonario, trillonario o una persona bastante humilde que ni siquiera sepa el valor del auto, hablando, ¿verdad? No como ser humano, sino en términos de negocio, diciendo que tú quieres comprar. Es obvio que es mejor que él sea pobre. ¿Por qué? Porque vas a comprar más barato, vas a ofrecer una miseria y el tipo va a aceptar feliz. Hay tipos aquí, hermano, que les fue muy bien en la vida. Incluso haciendo eso, él iba a ranchos buscando esos autos populares que hoy son famosos, por ejemplo, el Gol GTI cuadrado, el Golcino Bola GTI, también el Opala. Hace poco él compró un SS por 20 y tantos mil reales, ¿verdad? Un carro por el que la gente está pidiendo 200,000 y él lo consigue así. En un rancho al que es difícil llegar, un rancho al que necesitas ir en una 4x4. Entonces llega ahí, en un granero, está tal carro, ¿no? Los familiares ni idea tienen, todos rústicos, ni se imaginan cuánto vale. Él va y lo compra barato. Imagina una chatarra de esas, toda oxidada, llanta ponchada. El tipo llega y dice, voy a dar 20,000 reales. El campesino se vuelve loco, hermano, se vuelve loco, ¿no? Y este ejemplo que estoy dando somos nosotros los brasileños, ¿no? Es exactamente así. Ellos quieren un país subdesarrollado, con crisis, necesidad de dinero, ¿no? Porque ahí ellos ofrecen, mira, vamos a invertir esa miseria ahí, a cambio de que tú liberes esto, aquello, otro. Para nosotros es negocio, mi hermano, es negocio, lamentablemente, ¿ok? Continuando aquí. Sí, mira, claro. Claro que no, ¿entiendes? Entonces transformaste al resto de la humanidad en rehén de quienes tienen armas nucleares de 5 países. Y entonces el embajador Araujo Castro hizo el siguiente razonamiento y dijo, ustedes congelaron el poder militar y ahora quieren congelar el poder económico. ¿Y cómo congelar el poder económico? Quien se desarrolló, se desarrolló. Quien no se desarrolló, ya no podrá desarrollarse más, porque el planeta no lo soporta. El planeta soporta el desarrollo de ustedes, solo de ellos allá. Ellos pueden quemar carbón a voluntad, pueden hacer todo, está bien. Y nosotros no podemos hacer nada. Entonces él dice, y hay una tercera consecuencia. Como ya no podremos desarrollarnos más porque nuestro desarrollo amenaza el medio ambiente, ¿qué hacemos con nuestros recursos naturales? Se los entregamos a ellos. Nosotros se los proporcionamos a ustedes, porque ustedes sí pueden usar los recursos naturales, porque su desarrollo no amenaza el medio ambiente. El nuestro es el que amenaza. Él dijo, eso es inaceptable. Oye, chico, no parece como esos tipos que dicen así, mira, solo el sudor de los demás apesta, el mío no, ¿verdad? Y el de él es pura carroña, pero solo apesta el de los demás, ¿no? Pura carroña. Apesta el de los demás. Esa conferencia sobre el clima solo va a suceder si hay 2 agendas: protección del medio ambiente y derecho al desarrollo. Sin eso, olvídalo. Y él fue a articular con los países africanos y asiáticos una agenda que contemplara los 2 puntos. E impuso la derrota diplomática más conocida a Estados Unidos y a Europa Occidental. Dijo, no, ustedes no van a hacer eso. Solo que después de esa conferencia de 1972 y después de que el embajador Araujo Castro dejó de ser diplomático, Brasil abandonó la agenda del desarrollo. Y terminó haciendo ese circo de Belém, que fue esa conferencia sobre el clima de diciembre-noviembre del año pasado, en la que participé, y eso fue una vergüenza. Y que el molusco, ¿verdad, familia? Sí, lucha con cualquiera, sus discursos siempre son a favor de eso. Y lamentablemente ya no ves a nadie actualmente insistiendo en ese tema, y eso es lo que hace tan difícil que cambiemos. En fin, mis hermanos, voy a dejar el enlace para que lo veas, hay muchos temas ahí, ¿vale? Vale la pena que lo veas completo. Son casi 2 horas, como dije, pero va a valer cada minuto. Lamentablemente, mis hermanos, eso es todo. Sí, hoy no veo a nadie, ¿verdad? Ahí en la política que tenga ni siquiera 1/3 de la propuesta que tenía Eneas, que realmente no era una propuesta política, eran soluciones para los problemas existentes. Es complicada nuestra situación, pero bueno, ¿verdad? Creo que una de las formas de cambiar eso es que nosotros divulguemos información como esta, ¿de acuerdo? Entonces, si no quieres compartir nuestro video, no te gusta David, comparte el de Tubecast, ¿verdad? Voy a dejar el enlace ahí en la descripción, míralo con algún amigo tuyo, y si ni siquiera compartes mira ya el video original. Está bien, mis hermanos, que Dios los bendiga, un abrazo, y recuerden que solo vamos a marcar una diferencia, al menos para las generaciones futuras, si tenemos conciencia de lo que está pasando. Un abrazo, que Dios los bendiga y me voy. Un abrazo, que Dios los bendiga.